diagramas de flujos de proceso, de los DTIs, y nos quedamos en el diagrama de la página 19. No hemos terminado de revisarlo, No, ¿no? nada ¿Qué más nos dejó revisamos? copiarlo. ¿Qué revisamos de ese diagrama, Rodrigo? Identificamos algunos, eh, por ejemplo, qué datos nos proporcionaba en el dibujo. Por ejemplo, Em, los instrumentos, los diagramas como por ejemplo la torre de destilación, no me acuerdo cuál otro. entonces no terminamos de explicar todo lo que se encontraba en el diagrama, En- no, por completo creo que no. ¿no? No, profesora, porque nos faltó tiempo. Muy bien. Entonces voy a compartir, ya estamos la mayoría, voy a compartir la pantalla para revisar ya lo último del diagrama. Ya estamos por terminar e iniciar con otra cosa que es relacionado con ya nuestro programa. Me indican, por favor, si se ve. Sí, profesora. Ya empecé a revisar sus diagramas, todavía me faltan algunos otros más. Por ahí les puse unas notitas para que ustedes lo vayan revisando. Bien, voy a ampliar un poquito más. Si terminamos de ver los circuitos, ¿dónde están los circuitos? No, profesora, casi no vimos nada. ¿Nada? No, Bueno, es que no hemos revisado nada. nada, ok. Qué bueno que me dicen para entonces revisarlo. Ustedes ya lo tienen a la mano, ya lo hicieron, entonces vayan siguiendo con lo que tengan ustedes, por favor, ahí en su cuaderno. Vamos a empezar por los circuitos. La tabla en realidad es un balance de masa. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los circuitos, en este caso va del 1 al número 9. ¿Qué me identifican los circuitos? Las tuberías. Y por esas tuberías, ¿qué es lo que está pasando? Entonces voy a tomar la primera, circuito número 1, dice producto concentrado. Y además dice kilogramos por hora de flujo X y flujo Y. Entonces significa que en esa tubería tengo la mezcla de los flujos X y Y. A eso le voy a llamar concentrado. Aquí ya vienen las cantidades. Me voy a mover a mi circuito, ahorita lo hago. Y entonces también en ese circuito voy a tener mi flujo másico total, así como mi flujo volumétrico. La temperatura, que llega a 80 grados Celsius, y lo que es la densidad. Aquí hay un error, es densidad, por ahí noté que me lo escribieron tal cual. Aunque es un error y ustedes lo saben, entonces hay que corregirlo. Aquí viene este error, pero hay que escribir densidad. Bien. Tengo las unidades de kilogramo metro cúbico que corresponden a la densidad y aquí está el valor. Me voy a mover el circuito al circuito número 1. Entonces, el circuito número 1 está aquí, en esta sección. Todos los diagramas se realizan de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, de la parte izquierda voy a encontrar esta flechita hueca. Esta flechita hueca significa que viene de otro proceso. No inicia nada más aquí, sino viene de otra parte. No sabemos de qué, si viene de un trotanque, si viene de un pozo o de dónde viene. Nada más, lo único que indica dice desde la unidad de concentración. Entonces aquí tengo mi circuito 1. Podría yo colocar en esta línea toda la información que aparece aquí, pero imagínense todo el amontonadero de datos. Por eso hay que organizarlos y por eso hay que colocar esta tablita. Entonces ya aparecen que en el circuito 1, este cuadrito 1, está ese fluido con las características que ya mencionamos. Entonces se alimenta mi columna. Vayan observando que esta línea se vuelve más intensa, un poquito más gruesa y más negra, porque esto es lo que voy a procesar. Ya habíamos platicado lo que es el servicio, qué ejemplos hablábamos del servicio, del agua, del vapor, del aire. Entonces, estos servicios se colocan con líneas delgaditas, pero en este caso, esta es mi línea de proceso, es una línea un poquito más gruesa, mi línea de proceso. Ya está, circuito número 1.
Ahora me voy al circuito número 2. Aparecen nuevamente los flujos, flujo másico, flujo volumétrico. Aquí ya aparece una presión a la cual está sometido este líquido, la temperatura y su densidad. Pues vamos a ubicarnos dónde se encuentra este fluido o este circuito número 2. Y aquí se encuentra, en esta sección. Para entender qué está pasando, porque alguien me puede decir, oiga maestra, si en el circuito número 1 resulta que tengo 1515 kilogramos de hora del fluido, ¿qué pasa en esta sección o qué está ocurriendo en esta sección? Para poder entenderlo, necesitamos recordar qué hace una columna de destilación. Entonces se lo voy a preguntar a Luis Manuel. Luis Manuel, por favor. Luis Manuel, Sí, profesora. ¿tú te acuerdas que no sé si lo mencionamos o acuérdate de tus clases del semestre pasado? ¿Para Ajá. qué se utiliza una columna de destilación? Para más que nada la purificación de los líquidos, ¿no? Y la separación de las mezclas. Sí, es una separación de mezclas. Para ¿Y obtener esta sus mezcla componentes. cómo tiene que ser? Perdón. O calentándola. Sí. Tenemos que calentarla y así que obtenemos sus componentes individuales. ¿En qué, perdón? Se calienta y después con eso es el fin de obtener sus componentes individuales. Ok. Al calentarlos va a ocurrir un cambio de fase. El líquido que yo voy a tener aquí o la mezcla líquida cambia de fase, se convierte en gas y este gas es el que tiende a ascender en la parte obviamente superior de la columna y lo que yo tengo aquí es un gas. Y este gas es precisamente esa separación que yo tengo al inicio de lo que se está ingresando como concentrado, ahora va a cambiar en cuanto a los flujos, en cuanto a la composición, como lo estaba indicando Luis Manuel. Gracias, Luis Manuel. Entonces ya tenemos aquí en este circuito número 2. ¿Alguien me habló? Yo, profesora, tengo una duda. Sí. En la torre de destilación, ¿qué representan el 10, el 13 y el 24? Es el número de platos. Ah, ok, ok. ¿Qué significa esto? Hay muchos tipos de columnas de destilación, no son las únicas, pero dentro de estas clasificaciones o tipos está una que son fabricada en la parte interna, hagan de cuenta que son niveles y se les llaman platos. Entonces, esos numeritos me identifican el número de platos y va desde el número 1, que es el inferior, hasta el 24. Tiene 24 secciones, 24 divisiones, 24 platos. Eso es lo que significa. Gracias. Sí, por nada. Entonces ya estamos en el circuito 2 bajo estas condiciones, ya cambiaron, ya hay un calentamiento, ya dijimos que es un gas, entonces aumentó la temperatura y a medida que aumenta la temperatura o disminuye la temperatura, se ve afectada esta propiedad que es la densidad. Va cambiando. Bien, y además tengo ya una presión, aquí voy a tener una presión, es un gas, entonces obviamente va a tener una presión distinta. Y en el número 3, el circuito número 3, vamos a ubicarlo, dice reciclado. Nuevamente aparecen los flujos másicos, volumétricos, las presiones, las temperaturas y la densidad. Pero vamos a ubicarlo. Estamos todavía en las líneas gruesas, líneas de proceso. Y aquí está el circuito número 3. ¿De dónde proviene el circuito 3? Si nosotros tenemos aquí la fase gas del circuito 2, va a entrar a un equipo de intercambio de calor. Entonces le voy a preguntar, por favor, a José Luis. José Luis. José Luis, perfecto. Ok. ¿Me puedes decir, José Luis, qué pasa en este equipo llamado W2? Físicamente, ¿qué está ocurriendo?
No, para nosotros es la identificación de un equipo. Son los intercambiadores de calor. Acuérdate, lo vimos la clase anterior. Es una forma de identificarlos. Desde W1 hasta W5, en este caso, son intercambiadores de calor. Entonces, ¿qué pasa en este equipo? Sí, ¿con qué lo estamos enfriando ahí? ¿A qué temperatura? Revisa tu diagrama, donde está ubicado W2. Agua de refrigeración, dice, ¿a qué temperatura? A 20. Ok. Entonces, voy a alimentar esa agua de refrigeración a esa temperatura. Es una temperatura relativamente baja, la cual me va a generar un enfriamiento. Tengo una fase gas en el circuito 2, eso es lo que me está indicando. ¿Qué pasa cuando ya entra en contacto con esta agua de refrigeración a 20? ¿Cómo va a salir? De W2, ¿cómo sale? ¿En qué fase sale, José Luis? Fase líquida, se convierte. Por eso este equipo se le llama condensador. Esa es la función. Este gas se va a condensar gracias a que yo estoy enfriando. Pues voy a tener un condensador. Gracias, José Luis. Ya lo condensé, ahora ya tengo la fase líquida, se mueve a mi tanque, que está fabricado de acero inoxidable, B1, y se mueve hacia, en este caso, lo dirige hacia la bomba, y la bomba va a hacer que impulse este líquido. Pero hay dos caminos. Uno de ellos es el circuito 3. Vamos a encontrar aquí válvulas. Pero ¿en qué momento regresa el circuito 3? Porque el circuito 3 regresa a lo que es la columna. Su compañero bien lo dijo, en la columna de destilación sirve para separar los componentes. Espero que se acuerdan de esos términos, componentes. Si no, pregúntenme, por favor. Entonces, voy a separar. Pero imagínense que ustedes son control de calidad. Y a la hora de tener ya estos condensados, dicen, no, 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 no. La separación no es la adecuada, no es la correcta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a regresar. Volver, se le llama zona de rectificación en la columna o de corrección, si quieren llamarlo. Entonces, necesito corregir lo que tengo antes de llevármelo a almacenar. Entonces, lo que hago es regresarlo y por eso se le llama de reciclado este circuito número 3. Vuelve a regresar y si se fijan, sigue siendo mi línea negra de proceso. Entonces, regresa otra vez a mi columna de destilación. Eso es lo que significa el circuito 3 de reciclado. Ya vimos que en este caso se está moviendo a una temperatura de 100 grados Celsius. Y después nos vamos al circuito 4. Ahora ya cumplió con lo que necesitamos, ya lo separamos, ya es el adecuado, entonces me muevo al circuito 4 y es esta línea que aparece aquí. Entonces voy a encontrar nuevamente mi válvula, voy a encontrar en este caso mi circuito 4 y este circuito 4 ya es el destilado, ya cumplió con lo que yo necesito y ahora vuelvo a regresar a mi equipo, que es el W4, que es un intercambiador de calor. Nuevamente tengo que bajarle la temperatura, está entrando un fluido a 20 grados Celsius y además aparece aquí su caudal volumétrico, qué cantidad se está moviendo de líquido en este intercambiador de calor. Bien, se encuentra en fase líquida. ¿Cómo debería de ser la fase en el circuito número 5? Eso se lo voy a preguntar a Rodrigo Flores. Rodrigo. Sí, aquí estoy. Rodrigo, buenos días. ¿Cómo sería, Rodrigo, la fase que voy a encontrar en el circuito 5? Ya viene Aquí. líquida. Ajá. Ya viene líquida en el circuito 4. Entonces, ¿cómo va a ser en el circuito 5? Sería fase gaseosa ¿Por qué? por ¿Por qué, Rodrigo? por el intercambiador de calor que baja la temperatura. Si No baja provoca la alguna. temperatura, Sí, sí. a ver,
Si baja la temperatura, porque es correcto lo que dices, si baja la temperatura y viene en fase líquida, ¿cómo entonces la convierto en gas? Bueno, por la evaporación. No, a ver, No. espera. Ajá. Estoy alimentando una temperatura de 20 grados Celsius. En este caso, para poder hacer algo aquí, ya sea calentar o enfriar. Y no es de adivinarle, sino ahorita vamos a ver por qué. Entonces, yo tengo aquí que en el circuito 4 ya viene en fase líquida. Y según la tablita, si no estoy mal, si no me corrigen por favor, es de 100 grados Celsius. Viene esta mezcla a 100 grados Celsius, pero ya es líquida, porque ya pasó por el condensador, esto que teníamos aquí. Ahora, de aquí, del circuito 4 al circuito 5, ve revisando igual tu tablita si quieres para que lo veas. Tú ya lo hiciste, ya lo tienes. Entonces, ¿cómo es la temperatura de aquí y cómo es la temperatura de aquí? Y la pregunta es entonces, ¿cuál es la fase? ¿Seguiría manteniéndose líquida? Exacto. Sigue siendo un líquido, nada más que ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cambió La temperatura la temperatura? ¿Bajó o subió? bajó. Bajó. Estamos bajando la temperatura. Esa es la función que está haciendo el intercambiador. Si venía a 100, le estoy bajando. No hice ningún cambio de fase. Hay un término que se llama calor latente y calor sensible que está presente en los equipos de proceso de intercambio de calor. Entonces, bueno, eso lo checamos con tiempecito después para entenderlo. Una Pero pregunta, profesora. sí, De ahí fue donde me confundí. Bueno, al bajar la temperatura, ¿no provocaría una evaporación? No. no, porque al ¿Provocando tener una fase gaseosa? al bajar la temperatura no provoco evaporaciones. Al bajar la temperatura, lo único que tienes es esa disminución de energía, nada más. Ok. Si yo evaporo, evaporar es calentar. Necesito calentar para lograr alcanzar los puntos de ebullición y entonces ya estoy evaporando. Ahí sí, pero aquí no estoy evaporando, aquí estoy bajando la temperatura. No la estoy convirtiendo en otra fase distinta. Es la misma fase. Lo único que estoy bajando es la temperatura. Cuando ustedes desayunaron en la mañana, yo espero que se hayan desayunado, ¿verdad? A lo mejor toman una taza de leche caliente, a lo mejor a alguien le gusta la leche fría o no le gusta la leche y se toma una taza de té o de café, lo que ustedes tengan. Y hay quienes no les gusta muy caliente. Y dices, bueno, para enfriarla, voy a agarrar agua fría y la vierto ahí. Comúnmente se hace eso, jóvenes. Pero no debería de hacerse. Porque lo único que estoy haciendo sí es bajar la temperatura, lo estoy logrando porque yo me lo voy a tomar a lo que yo necesito, ¿verdad? Pero el hacer eso, jóvenes, es perder energía. Para poder calentar un fluido necesitamos quemar combustible. Entonces en casa tenemos nuestro combustible. Si voy a calentar algo a cierta temperatura y después le voy a agregar agua fría, pues entonces ¿para qué gasto en calentar a altas temperaturas? Podría yo ahorrar energía, ¿no? Tal vez me gusta tibia, pues nada más en tibia tu agua y ya apágale y ya, no necesitas que empiece a alcanzar altas temperaturas. Entonces tendremos que ahorrar esa cantidad de combustible que estamos utilizando en la cocina. Lo mismo ocurre aquí. Lo único que estoy haciendo es que mi fase líquida le estoy bajando todavía más la temperatura. Si venía a 100, a ver, chéquenle ahí por favor, creo que en el circuito 5 aparece a 80. Si no, ahorita lo reviso. La Ah, temperatura. 60. 60. Ah, ok, aquí está. De 100 bajó a 60, fíjense. 40 grados le bajó del circuito 4 al 5. Gracias. Entonces, aquí tengo la misma fase, es la misma fase, solamente que a baja temperatura. A una baja temperatura, a 60. Se va a mi tanque. Acuérdense que aquí hay dos tanques. Y ya de ahí se va a la bomba y la bomba la va a impulsar a algo que se llama cisterna de almacenamiento. Aparece otra vez nuestra flecha hueca. Significa que todavía sigue, que todavía continúa en algo más, que no se termina ahí. Este diagrama continúa en otra sección.
Pero ahorita ya recorrimos la línea gruesa, es decir, la línea de proceso. Ahora vamos a ver qué encontramos en los otros circuitos. Ya llegamos al circuito 6, que es la salida de mi producto final. Pero resulta que el circuito 7, 8 y 9, 7 y 8 presenta condensados y el 9 son residuos. Y que en el 7 y en el 8 ya no aparece ni el flujo X ni en el flujo Y. Aparece otro flujo distinto que es el Z. Y es el Z el que se mueve en los tres circuitos. Y que además presenta igual su propia temperatura. Estos condensados están a 130, circuito 7, circuito 8, 130 y el circuito 9 ya bajó a 30. Entonces vamos a encontrar seguramente aquí entre el 8 y el 9, vamos a encontrar otro equipo que va a ser un intercambiador de calor que le va a bajar la temperatura. Fíjense, 100 grados le va a bajar de temperatura. Y cómo estamos observando también los cambios de los valores de densidad a la misma temperatura, obviamente, este fluido tiene la misma densidad, pero cuando le quitas 100 grados, esta densidad cambia. Hay propiedades, jóvenes, que están cambiando de acuerdo a la presión y de acuerdo a la temperatura. Bien, nos ubicamos. ¿Dónde está el circuito 7? ¿Dónde está el circuito 8 y 9? Es una línea externa que tenemos aquí en la parte inferior de la columna y encontramos el circuito 7. Resulta que mi mezcla líquida, puede estar formada con un componente llamado Z, o sea, son tres componentes. Entonces, ese componente le costó más trabajo cambiar de fase, se quedó en esta sección, y además está como condensado. Sí está a una temperatura alta, sí, porque proviene de W1 que tenemos aquí, pero no toda cambió de fase, no todo se convirtió en gas, sino que se quedan aquí los condensados. Entonces baja de la columna, se mueve otra vez al intercambiador de calor, que este es un reboiler, W1, y ahora, ¿qué ocurre? Lo que tú nos estabas comentando. Ahora, lo que voy a alimentar es un vapor. El vapor presenta bastante energía, suficiente para cambiar de fase, suficiente para calentar también mi flujo Z que va a estar aquí. Entonces, ahora caliento. Ya caliento, se alimenta mi columna de destilación. Si no cambia de fase, se queda ahí como condensados, empiezan a enfriar un poco, baja. Ahora, ¿qué puedo hacer? Lo puedo mover, tengo aquí las dos bombas, lo muevo y se viene al flujo, al circuito número 8 que tenemos aquí. Y en ese circuito 8 mencionamos que llevaba la misma temperatura y es el mismo flujo, el flujo Z. Y después se va a mover y vamos a encontrar a W5. W5 es nuestro intercambiador de calor y además aquí lo dice, agua de refrigeración. Necesito un agua de servicio que va a funcionar para que baje todavía más la temperatura. Del flujo 8, que llevaba una temperatura de, ¿cuánto era? De 150, creo. 130. De 130 va a bajar a 30. Y en el circuito 9, entonces voy a tener, en este caso, este fluido, porque son condensados, siguen siendo líquidos, pero a una temperatura más baja. Y como está a una temperatura más baja, pues ya me lo llevo en este caso al tanque, al recipiente de almacenamiento, y de ahí, bueno, se va al incinerador. Seguramente es un combustible, si dice que se va al incinerador. Y hasta aquí termina. Entonces, la tablita, fíjense, toda la información que encontramos, nada más con estos circuitos, y que todo viene en esta tablita. No son números tomados al azar, son números que se calculan, jóvenes, al realizar lo que son los balances de masa y en algunos casos, energía en cada uno de los equipos donde se está procesando nuestra materia prima. Muy bien, ya terminamos con la tablita. No sé si alguien tenga alguna pregunta de la tabla. ¿No? Entonces seguimos. Ahora, nos vamos al diagrama. Ahora sí, vamos a revisar el diagrama. Ya vimos parte interesante e importante. Ya ustedes identificaron las unidades de proceso
que es la columna de destilación. Qué bueno que su compañero nos preguntó qué son esos numeritos, porque esas rayas, ya mencionamos que son las secciones, los platos. Ya vimos qué función tiene este W2, está condensando lo que yo tengo aquí. Ya vimos que W1 es un equipo que va a necesitar como medio, en este caso para calentar el vapor, esta mezcla que va a entrar aquí, o este flujo Z que va a estar aquí, entonces es un rehervidor. Ya observamos que este es un equipo de intercambio de calor, lo mismo esto, y también nuestros tanques de almacenamiento y nuestras bombas. Entonces, ya están las líneas de proceso, ya está mi línea de servicio, en este caso del vapor que yo requiero como medio para calentar, mi línea de servicio de agua de refrigeración, también el agua de salmuera, es agua con sal, salmuera. Y aquí también tenemos otro servicio interesante. Entonces le voy a preguntar, por favor, a Paola. Paola Muñoz. Sí. Paola, ¿tú ubicas qué significa esa línea que es discontinua? Voy a tomar esta que es la que se ve más y que llega a la válvula. ¿Qué significará esa línea discontinua, Paola? Es una señal eléctrica. No. Sí, es una señal eléctrica. Gracias, Paola. Entonces, esta señal eléctrica es parte de mi servicio que yo requiero, pero además va a ser una función. Esta señal eléctrica, no, bueno, no todas las válvulas funcionan de forma eléctrica, ¿verdad? Entonces, aquí podría yo tener igual una señal neumática para accionar el actuador de mi válvula, ¿no? Abrir o cerrar. Pero, sin embargo, bueno, aquí solamente aparece, esta señal que me indica una señal eléctrica. Ya las válvulas ya las estamos identificando. Esta es la forma correcta de dibujarlas, jóvenes, en la línea. A veces las dibujan al revés. Me ponen como tipo moñito al revés y no. Se tiene que dibujar exactamente así. Los extremos de cada válvula va conectada a la tubería, así como está. Los extremos de cada válvula va conectada a la tubería. ¿Bien? Pero no puedo ponerlo de en medio entre las tuberías, no. Cada sección, cada extremo se conecta. Ahora, aquí hay algo que se me pasó y lo acabo de ver. Este circuito 3 jóvenes es una tubería totalmente distinta a la tubería de los condensados que salen aquí. No se mezclan, esto no es una cruz donde se mezclan los líquidos, son tuberías totalmente distintas, están separadas, no se están mezclando. Por eso es que aparece un hueco aquí y otro hueco aquí, no se mezclan. Así es que vamos a ver diferentes espacios que aparecen aquí, no es porque no se hayan dibujado, ¿no? Sino porque estas tuberías no se están mezclando. Entonces hay que considerar esa parte. Muy bien, entonces ya encontramos las válvulas, ya encontramos esta señal eléctrica. Ahora le voy a preguntar, por favor, a Alejandro García. Sí, profesora, aquí estoy. Alejandro, ¿esos círculos qué significan? ¿Cuáles, profesora? Todos los círculos que tú ves ahí y que tienen letras además adentro. Los circulitos son instrumentos que están en campo, son elementos primarios de medición que están en campo y tienen cierta función en el proceso. ¿Puedes elegir uno y decirnos cuál? Por ejemplo, el indicador de temperatura que está ahí en la válvula de bola, cerca de la torre de absorción, donde dice acero inoxidable. Ahí hay un TI que es un indicador de temperatura. Ok, esta es una torre de destilación, ¿eh? Una torre de absorción es distinta. Esta Sí, es sí, cierto, torre de perdón. destilación. Ajá, sí, porque hace dos cosas distintas. Ok, es correcto, efectivamente, este circulito son los elementos primarios de medición. ¿Qué es lo que voy a medir? Y además, lo dijo muy bien, está montado en campo. Lo tengo en mi línea de proceso. Aquí ya dijimos que es una mezcla líquida del flujo X y Y, y además se está censando la temperatura. ¿Te acuerdas qué significa la primera letra? La primera letra es la función del elemento primario y la segunda es lo que va a medir, la variable que va a medir, que es la variable a medir.
A ver, entonces, ¿cómo se llamaría? Ese, pues es un indicador de temperatura. Ok, de temperatura. La posición de las letras es, me la dijiste al revés. La primera letra, la primera me va a indicar esa variable a medir. Entonces, la T me va a indicar temperatura. Y la siguiente, ¿qué va a ser? Bueno, es un instrumento, en este caso, que me va a medir, o me va a indicar una temperatura. Recordaron ustedes que hay instrumentos ciegos, por ejemplo, o hay instrumentos que puedo yo ver, observar la escala, ¿no? Entonces, pero en este caso, este es un indicador de temperatura. Si yo pongo un termómetro, ¿podrá ser un indicador de temperatura? ¿Alguien me puede decir? Sí, ¿no? Sí, porque voy a medir y además tiene su rango, su escala, entonces me puede servir y puede ser hasta un elemento primario de medición. Entonces, la primera letra me va a indicar esa variable a medir y la siguiente, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, en este caso, TI me indica efectivamente eso, esa variable a medir. Pero además este circulito, jóvenes, no tiene ninguna línea en medio, como como el que está aquí. No divide el círculo. Está completamente abierto, ¿no? Entonces, esto significa lo que nos comentó su compañero. Están en campo. Entonces, muchos de estos circulitos totalmente abiertos, sin esa línea de en medio, los podemos encontrar. Ya vimos T. Ahora que, por ejemplo, aquí en W2 aparece FI. ¿F qué será? ¿Qué variable estaremos midiendo con F? Flujo. Flujo. Flujo, profesora. Indicador de flujo, correcto. Y si me voy, por ejemplo, a esta variable que aparece, por ejemplo, aquí, L, la letra L, ¿qué significa? Nivel. 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 La letra P aquí, Presión. presión. Ok, correcto, presión. Entonces ya identificamos presión, temperatura, flujo y nivel. Son las 4 variables físicas básicas e importantes para ustedes. Ya está. Y están en campo, pero otras no están en campo. Entonces, si no están en campo, ¿en dónde van a estar? Le vamos a preguntar a Claudia Alejandra. Claudia. Sí, profesora. Claudia, entonces, ¿las otras dónde estarán? Por ejemplo, esta que significa o que está como FIR y además tiene la raya en medio. Están en el tablero principal. Están en el tablero principal. ¿Qué significará R? ¿Te acuerdas, Claudia? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Es un registrador. Es un registro de presión de indicador de presión. Es F. Es F. Ajá, F. De flujo. Registrador, indicador de flujo. Eso es lo que tenemos. Sí, gracias, Claudia. Entonces, efectivamente está en un tablero. Eso está en un tablero. R, registrador. Por ejemplo, PDI, eso se lo voy a preguntar a Alejandro, ¿no es cierto? Rafael Márquez. Rafael. Sí. ¿Qué significa PDI? Aquí está, en K1. PDI. Sería indicador de presión diferencial. Correcto, así es. Entonces, ya estamos ubicando, esto es la interpretación, jóvenes, este es el lenguaje que ustedes deben de conocer para poder descifrar estos diagramas. Digo, este diagrama está pequeño, no está muy grande, no hay cosas que no ubiquen, yo creo que sí, la mayoría las ubican sin problema. Entonces, ese es el objetivo de ustedes al hacer uso de estos diagramas, al hacer uso de la simbología adecuada, correcta, tanto de unidades de proceso como, en este caso, los instrumentos. Eso es lo importante para ustedes, esos instrumentos que van a necesitar para generar lazos de control, ¿sí? Y esa es la formación o la información básica que tiene este diagrama. Por último, este diagrama también aparecen lo que son las alturas. Estas alturas van a depender de las plataformas que se llegan a utilizar
cuando se coloca, cuando se instala equipos que son verticales. Entonces, se requieren de plataformas para poderlos sostener. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Maestro, ¿cuál dijo que eran las plataformas? Son los niveles. Esta es información complementaria, lo leímos en la norma, entonces puede aparecer en los diagramas las alturas a las cuales puede estar instaladas las plataformas para colocar estos equipos verticales. Ok. Y tengo otra duda. Abajo del tanque de B2 Abajo de B, sí. hay otra, como, bueno, entre la flecha y el tanque hay otro simbolito. ¿Ese qué significa? Me voy a mover. Dice que va al incinerador. Me voy a mover porque esta norma incluye más cosas, ¿eh? Nada más nos vamos a quedar en ese diagrama, pero hay más información. Me voy a mover a la simbología y vamos a ubicarlo. Voy a disminuirle un poquito para que podamos ver. Si ahorita lo ven, me indican por si es que me paso. Creo Y que es un vamos a horno revisar. rotatorio, ¿no, profesor? ¿Mande? Creo que es un horno rotatorio. Ok, vamos a buscarlo. Aquí en la norma, aquí está. Bidón, tambor. Es mire. Es un recipiente nada más. Vamos a ubicar donde dices el horno rotatorio. ¿Ya lo ubicaste tú en la norma? No, lo había investigado por aparte porque igual me dio como que curiosidad. Ok. Me dice que va al incinerador. Un incinerador puede ser un horno, puede ser como tipo, bueno, es parte de los hornos o las chimeneas. Entonces, antes de llegar al incinerador, encontramos ese recipiente que es el que yo les acabo de decir. Si no me equivoco, de todas formas estoy revisando, pero solamente es otro recipiente más donde llega. Se le llama bidón, pero es un tanque igual de almacenamiento. Y creo que sí fue ese. Y ya después de ahí se pasa al incinerador, al horno, un horno que pueden ustedes encontrar. Entonces, aquí ya vemos mucha simbología, jóvenes, que se aplica, que es útil para estos diagramas. Y fue ese. Son chimeneas. Hasta válvulas aparecen aquí. Reductores de tuberías. Antes de moverme, observen esta. Tubería con aislante. Cuando nosotros movemos vapor, jóvenes, vamos a necesitar representarlo o simbolizarlo también en las tuberías que requieran esto. Entonces, observen esto y observen esto. Tuberías o depósitos con aislamiento. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, puede ser esta representación, puede ser esta representación, tubería revestida, puede ser esta representación, tubería calentada o refrigerada y con aislante. Acuérdense de esa, ahorita lo vamos a ver. Y ya está. Entonces sí, quedó como, como un bidón, como un recipiente, como un tanque igual, como de almacenamiento. Fue la primera. Perdón que vaya rápido, pero quiero volver a regresar a donde vimos el primero. Tuve que revisar todo por si no me equivocaba. Entonces vamos a llegar a este. Entonces es un bidón. ¿Dónde está? Aquí está. Son los primeros, son tanques. Este es un área o sección solamente de recipientes. Recipientes con fondo cóncavo, recipientes con fondo cónico, recipientes esféricos, recipientes con tapa plana, recipientes con tapa convexa, lo que son cisternas o tanques o contenedores
con techo flotante, contenedores para sólidos, líquidos y gas. En este caso están los bidones o tambor, botella de gas, saco, bolsas, recipientes abiertos con indicación de nivel de llenado. Entonces, son depósitos, son tanques. Sigue siendo un tanque el que se encuentra en la página número 19. Estamos aquí. Entonces, sigue siendo un tanque de almacenamiento, esta parte. Y bueno, aquí viene la flechita otra vez y me indica que va al incinerador. A lo mejor este fluido Z puede ser que sea un combustible y que ahora ese combustible lo utilice como medio para poder calentar algo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? No, profesora. ¿Nadie? ¿Seguros? Yo, profesora. Sí, Perdón, es que dime. tengo unos problemas de conexión. ¿Para qué es la estación de vacío? La estación de vacío, bueno, son presiones bajas, son, vamos a llamarlo, son bombas que me generan precisamente este vacío. En algunas ocasiones, jóvenes, se necesitan bajar presiones cuando se trabajan con ciertas temperaturas. Acuérdense que decíamos que hay algunas condiciones, por ejemplo, hay unas propiedades que pueden cambiar si yo cambio estas condiciones de presión y de temperatura. Pero para este caso, por lo que yo estoy observando aquí, están conectados y es como un medio de servicio. Entonces puede ser que yo genere un vacío, tal vez puede ser, porque está conectado en estas líneas, que me llevan, fíjense, a los tanques desde B1, B2 y B3A, B3B. Entonces puede ser que yo aquí genere un vacío, tal vez en estos tanques, y cambie esas condiciones de presión y de temperatura, por lo que se observa en estas líneas que tenemos aquí. Entonces, las válvulas pues me están indicando precisamente el paso, la apertura del paso, en este caso, de ese vacío que se puede dar. Y por lo tanto aquí, aunque en estos tanques no se presenta lo que es un medidor de presión, pero seguramente eso es lo que está haciendo por estar o por tenerlos conectados a esta sección, a estos tanques que tenemos aquí. ¿Listo? Sí, gracias. Sí, pues nada. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Profesora, Sí. yo tengo duda que es W4. W4. Desde W1 hasta W5 son unidades de proceso donde voy a necesitar calentar o enfriar. Su nombre general son intercambiadores de calor. Pero existe una gama de clasificaciones de intercambiadores de calor. Así es que, si quieres el nombre, bueno, eso lo vamos a ver después, de hecho va a ser dentro de los temas que vamos a revisar. W1 se le llama rehervidor, W2 se le llama condensador, W4 solo intercambiador de calor. Puede ser de intercambiadores de calor, pueden ser solamente de un tubo por un paso por carcasa o un paso por tubos. W5 se le llama intercambiador de calor de tubo concéntrico. Pero eso lo vemos después a detalle, por qué esos nombres. Pero todos, desde W1 hasta W5, son intercambiadores de calor porque necesito calentar o necesito enfriar. ¿Sí? Gracias. Sí, por nada. ¿Continuamos, jóvenes? ¿O algún otro comentario más? ¿Algo? ¿No? No, profesora, todo está bien. Muy bien. Entonces, nos vamos con la parte de los flujos. Le voy a pedir, por favor, a Miranda. Sí, profa. Miranda, ¿qué unidades tiene un caudal?
¿Centímetros cúbicos? ¿Qué más? Porque ese es volumen nada más. ¿Litros entre segundos? Ok, volumen entre tiempo es correcto. Estos centímetros cúbicos que mencionas, nada más ponen tiempo abajo y es un caudal. Es correcto. Ese es un caudal volumétrico, unidades de volumen entre tiempo. Muy bien. Y entonces un caudal másico, ¿qué unidades debería de tener? Es masa sobre segundo. Masa sobre tiempo, ¿correcto? Sí. Sí, Miranda, gracias. Entonces, vamos a necesitar una masa sobre tiempo. Es un caudal. Pero físicamente, ¿qué me representa un caudal? Ya hablamos de los flujos, de los circuitos y cómo pasa por esa tubería. Entonces, un caudal es una cantidad, ya sea de sólidos, por eso tenemos la masa, o en este caso de un fluido que puede ser en la fase líquida, fase gas, que la voy a mover a través de una tubería, a través de una sección, durante cierto tiempo. Eso me representa el flujo, jóvenes. Y le voy a preguntar, por favor, a Tonatiuh. Sí, profesora. Tonatiuh, ¿cómo calcularías tú un gasto másico o un gasto volumétrico? Cualquiera de las dos. ¿Cómo lo harías para calcularlo? No tengo idea. Bueno, se me ocurre que tal vez podríamos empezar a llenar un tanque como tal y ver en cuánto tiempo se llena y ya de ahí ir sacando cuánto por segundo o por hora llenaríamos ese tanque. Bueno, más o menos. Ok, y del tanque, ¿qué necesitamos? ¿Qué referencia necesitamos del tanque? El volumen, supongo que... El volumen, ¿sí? Sí, porque tú vas a tener un volumen, vamos a suponer que son metros cúbicos por a lo mejor una hora. ¿Cuánto tiempo te tardas en llenar ese volumen de ese recipiente? Ese es un caudal y de hecho esa es una unidad de gasto volumétrico, eso es correcto. ¿De qué otra forma podríamos calcularlo? Gracias, Tonatiuh. Le voy a preguntar a Lorena Abigail. Lorena. Sí, maestra. ¿Qué otra forma podríamos utilizar para calcular un caudal? Pues... ¿Qué se te pero ocurre a ti? con otra forma se refiere a otra forma de cómo llenarlo, o sea, de cómo No. llenar algún recipiente. No, Tonatiuh nos dio ya la idea y es correcta. Si yo calculo el tiempo en el cual se llena un recipiente, entonces podré calcular un gasto volumétrico. Esa es una opción. Pero hay otras más. ¿Qué otra se te ocurre a ti? Pues el volumen del tambo, del recipiente, entre la cantidad de agua o de cualquier cosa que salga. ¿Entre la cantidad de agua? No. Bueno, no entre la cantidad, sino como la presión, así decirlo. O sea, no es lo mismo si... No incluimos presión. Por el momento no. Vamos a suponer que estamos en la Ciudad de México, entonces es una presión a menos de una atmósfera. O estamos a nivel del mar, que es una presión de una atmósfera. O sea, no te preocupes por la presión, por el momento. ¿Qué otra forma podríamos calcular? ¿Por Bernoulli? No, algo más sencillo. No, Ay, te es que... preocupes. Tienes cisterna en tu casa, ¿verdad? Sí. Tienes una cisterna. Ok. Sí. Y esa cisterna, tú tienes ahí tu dispositivo que es una bomba. Y la bomba está conectada a una sección de tubería que te lleva directamente a lo que es el tinaco, la parte superior en tu techo, en tu azotea. Entonces, imagínate que tú vas a calcular ese caudal o este gasto volumétrico que tú vas a mover a ese tinaco que tú tienes en la parte superior. Entonces, vas a tener una distancia entre la tubería,
que se encuentra pegadito justo a tu cisterna, tu bomba, y de ahí hasta llegar hasta tu tanque cisterna, en la parte superior, bueno, tanque. Calculas tu distancia. Y tú calculas igual, puedes calcular, dependiendo de esto, pues el tiempo que tarda. Si tú tienes distancia entre tiempo, ¿qué variable física o qué es lo que tú estás encontrando? Si tú tienes distancia entre tiempo. La velocidad. Una velocidad, correcto. Pues ya tenemos velocidad. Esa tubería, pues puede cambiar, ¿verdad? A lo mejor tu tubería es pequeña o a lo mejor si vives en departamentos, la tubería puede ser un poquito más, con un diámetro mayor, más grande. Entonces, ahí va a variar. ¿A eso qué le llamamos? Ese espacio físico por donde está pasando nuestro fluido. Si es la tubería. Pero hay algo. Ay, ¿No? Te voy a ayudar. El espesor de la tubería. No tanto el espesor, pero sí el diámetro de la tubería Bueno, o el el radio de diámetro, la tubería. ajá. ¿Qué Y tan con el grande? diámetro, ¿qué calculas? O radio de la tubería, ¿qué puedes calcular? Pues el volumen que va pasando por la tubería. No, volumen no. Volumen Bueno, no. es que, ¿cómo se llama? ¿Se llama el gasto? ¿Puede ser el flujo, maestra? ¿El flujo? No, vamos a llegar al flujo. Sí vamos a llegar al flujo, pero antes de llegar al flujo, ¿El área transversal? el área transversal. Exactamente, es el área transversal. Tú ya tienes una velocidad, calculas el área transversal. ¿Qué significa transversal? Solamente en un punto, en una sección. Miden lo que es el diámetro de su tubería o el radio de su tubería, calculan el área y entonces área por velocidad, ¿qué unidades me da? Área por velocidad, ¿qué unidades me da? ¿Aceleración? No. Área por Ese es al revés. velocidad. Metro cúbico sobre tiempo. ¿Ok? Metro cúbico sobre tiempo, que esto es un flujo volumétrico. Flujo volumétrico o caudal volumétrico. ¿Sí? Muy bien. Okay. Muy bien, ya tenemos ahí las unidades. Si a esa unidad de velocidad por el área le agrego una propiedad física importante de los fluidos, que es la densidad, entonces, ¿qué unidades voy a tener? Eso se lo voy a preguntar a Josué Roberto. Gracias. Josué Roberto. Aquí estoy, profesora. ¿Qué unidades tiene la densidad? La densidad es volumen sobre área. No, la acabamos de ver en la tablita. ¿Qué unidades tiene la densidad? Es que tengo problemas con internet y me acabo de conectar justo cuando me pregunto. Pero sí hiciste tu tarea de tu diagrama. Sí. Ahí lo tienes, saca tu diagrama. Ahora vete a la tablita y dice densidad. Dime qué unidades tiene la densidad. Es peso sobre masa sobre volumen. Masa sobre volumen, es correcto. Entonces son kilogramos metro cúbico. Si esa unidad la multiplicas por unidades de velocidad y por unidades de masa, ¿qué unidades, perdón, de área? ¿Qué unidades te quedan? ¿Igual? Vuelvo a repetir. Si esa unidad de densidad la multiplicas por unidades de velocidad y la multiplicas por unidades de área, ¿qué te da como resultado? Me daría masa sobre velocidad sobre distancia. No, a ver, haz tu análisis dimensional. Otra vez. Sería, ¿no? A ver, repítemelas, por favor.
Sería masa sobre tiempo. Masa sobre tiempo. ¿Y esas unidades qué me indican? Flujo másico. Y es un flujo másico. Entonces voy a tener unidades de masa entre tiempo que las puedo calcular de esta manera. La densidad, les digo, es una propiedad importante. Va a cambiar, ¿sí? Dependiendo del fluido que se vaya a manejar o que se vaya a transportar en estas secciones de tubería. Entonces, estas formas, jóvenes, podríamos utilizarlas para calcular tanto el gasto másico como el gasto volumétrico. Así es que su primera práctica consiste en hacer un cálculo en su casa. No quiero que tiren agua. Tampoco van a utilizar el rotoplas de su casa. Podrán calcular tal vez sí el tiempo en el cual sube de la cisterna a su rotoplas, calculen ustedes el tiempo. Si pueden medir la distancia de su tubería, puede ser. O a lo mejor no necesito esa tubería, a lo mejor puedo colocar 2 recipientes, coloco una pequeña manguera, muevo un fluido de un lugar a otro y ya tengo, en este caso, calculado mi distancia, mi tiempo, necesito el cronómetro, calculo mi velocidad, mido el diámetro de mi tubería o de mi manguera que yo tengo ahí, que tenga que ser el diámetro interno, interno, no con el espesor, el interno, calculo mi área transversal y con eso ya obtengo el valor del gasto másico o bien del gasto volumétrico, ¿sí? O lo podemos hacer como su compañero lo dijo al inicio, de la forma más sencilla, como ustedes quieran, pero esa va a ser su práctica, no se van a llevar ni media hora en hacerlo, jóvenes. Esa práctica, ustedes le van a tomar fotografías si midieron algo o si montaron algún dispositivo o de su recipiente o de su cronómetro, le toman foto, hacen el cálculo, no me van a escribir nada, nada más hacen el puro cálculo para que en la siguiente clase, al azar, les voy a preguntar a 5 o 6 personas qué fue lo que hizo para que nos muestre sus fotografías y de todas formas la voy a subir en el Classroom para que a los demás que faltaron yo la pueda revisar y les asigne su evaluación, su calificación. No sé si se entendió o tienen alguna pregunta de su práctica que van a realizar. Profa, entonces vamos a hacer o sea, le vamos a tomar foto y vamos a hacer el reporte y pues ya se lo subimos. Sí, no va a ser un reporte, o sea, no van a escribir nada, lo único que van a poner, si acaso, si quieren ponerle, una lista de sus materiales, las imágenes, cómo lo montaron y sus cálculos, nada más, hasta ahí. Es lo único que van a hacer. Pero es para mañana, ¿no? Les toma media hora, yo creo que sí lo tienen para mañana. No les, o a veces hasta menos tiempo. Se tardan un poquito en hacer las conversiones, es lo único que hay, pero lo hacen rápido. Yo creo que para mañana lo tienen. Sí, no necesitan recipientes gigantes, ¿eh? Hasta en un vaso que ustedes utilizan para tomar agua, hasta con un vaso lo pueden hacer sin problema. ¿Algún comentario? ¿No hay comentarios? Entonces, si no hay comentarios, en este momento lo voy a subir para que lo tengamos en el Classroom y ya más tarde ustedes lo puedan entregar, por favor. Entonces le voy a poner cálculo del gasto. Del caudal. Es lo mismo. Voy a poner envía evidencia. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿no hay preguntas de cómo lo van a hacer? Profesora, yo solo quería ver si lo podía volver a repetir. Había dicho distancia, tiempo, área transversal, en el dado caso de que hiciéramos completo la práctica, por así decirlo. ¿Qué otra cosa era? Necesitamos, bueno, vamos a necesitar, alguien si quiere utilizar un recipiente, pues puede utilizar un recipiente graduado, o que yo conozca el volumen. Ya teniendo eso,
tomo el tiempo, de acuerdo al tiempo que yo tenga y ese volumen el cual yo ya alcancé o llegué al nivel, pues puedo calcular ese gasto volumétrico. Otra opción es utilizar esas tuberías, entonces puedo utilizar hasta una manguera, o a lo mejor a alguien se le ocurre, pues con un popote, ¿no? Pues lo puedes hacer con un popote, es un medio para poder transportar un fluido. Tengo distancia, la mido, tomo el tiempo con un cronómetro de pasar de un lugar a otro ese fluido, calculo la velocidad, tengo el área transversal y con eso calculo el gasto volumétrico. Si lo quiero convertir a un gasto másico, nada más verifico por tablas el valor de la densidad del agua. Multiplico estos mismos datos por esa densidad y ya tengo mi gasto másico. Cuidando las unidades, por favor, nada más. Maestra, entonces simplemente tenemos una jarra o algo y la llenamos con la manguera de algún lado, de alguna llave y ya tomando el tiempo así se puede hacer también. Sí, puede ser una opción. Ok. Cada vez que repitamos el mismo procedimiento, muchas veces, jóvenes, será mucho mejor, porque vamos descartando muchos errores. No porque lo puedan hacer con la jarra, lo hago una vez y ya se acabó. No, hay que repetirlo. Vamos a tratar de repetirlo por lo menos 3, si se puede 4, si se puede más veces, mucho mejor, para que esos datos sean los más confiables posibles o más cercanos a la realidad. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, maestra. Sí, dime. Por ejemplo, sí ve que si abrimos el grifo, pues eso podría funcionar, sería como una válvula, ¿no? Sí. ¿También el diámetro de la válvula tendría que ver en el flujo? O, pues, no sé cómo, o qué variaciones hay cuando hay una válvula y de qué medida y todo eso, ¿no? Sí, para nosotros solamente vamos a verificar lo que es el área transversal. Es un área en un punto de una tubería. Entonces, no incluye la válvula. Si tú tienes, por ejemplo, un recipiente y le abres a tu grifo, le abres a tu válvula, entonces lo único que vas a medir es el tiempo en el cual se llena tu recipiente, nada más. Sí vas a tener variaciones, sí, porque puede ser la apertura, puede ser que en el primer experimento tú le abras todo o lo máximo a tu válvula. A la siguiente, que lo vuelves a repetir, ya no le abriste todo, a lo mejor le faltó otro poquito, ¿no? Y vamos a ver ahí variaciones en cuanto a los tiempos. Pero cuando se calcula lo que es el caudal o gasto másico, no se incluyen las válvulas, porque bueno, ahí ya, en realidad, el mismo flujo va a pasar por la válvula, pero dependiendo de la reducción, puede haber una reducción, pues la velocidad ya cambia, y entonces ahí vamos a tener otras consideraciones. En este caso no, en este caso solamente estoy hablando de una tubería, no tengo válvulas, tengo la pura tubería, que muevo un fluido de un lugar a otro, o simplemente el llenado de ese recipiente, y con eso terminamos. Ok, bueno, gracias. Sí, por nada. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿No? Si no hay comentarios, voy a continuar entonces. Bueno, ya lo subí la tarea, ya está publicada para que en la tardecita la manden, por favor. La puse como máximo hasta el día de mañana. Entonces vamos a revisar, ahora sí, de acuerdo a nuestro programa de estudio, los principios básicos de lo que representa la transferencia de calor. Para ello tendremos que revisar qué es la termodinámica o esta relación con la termodinámica. Para iniciar, necesitamos identificar ese término que se le conoce como calor. Entonces, la palabra calor la asociamos con un cuerpo que presenta altas energías o presenta energía nada más. Puede ser alta o puede ser baja, pero presenta energía. Entonces, aquí vemos unas imágenes de este oso polar. Entonces, aquí veremos que este sistema de ese oso polar tendrá o estará en un sistema donde tenga una temperatura baja, pero aún así, aunque esté con una temperatura baja, presenta energía. Estas gomitas que yo puse aquí como imágenes, pues me representan las calorías que consumimos en nuestro cuerpo, ¿no?
y que en cierta manera, entre comillas, decimos que nos da energía, esos azúcares, ¿no? Hay quienes cuidan su cuerpo, hay quienes revisan la cantidad de calorías que tiene cierto producto antes de ingerirlo, ¿no? Ahora ya hasta aparecen los famosos octágonos, cuidados ahí con los octágonos en esos productos, ¿eh? Entonces, la energía realmente es igual al calor. Todos los cuerpos presentan una energía. Puede ser alta o puede ser una energía baja. ¿Y cómo la mido? ¿Cómo mido este calor? ¿Cómo mido esta energía? La manera de medirlo es mediante la temperatura. Así es que le voy a pedir a Eric Ismael. Eric. ¿No está Eric? Eric. Ok, continuamos entonces con... ¿Sí, Eric? Me mandó un mensaje que le estaba fallando. A ver si ahorita se vuelve a hacer. Sí, gracias. Gracias. Entonces continuamos con Pedro Carlos. Pedro. Sí, profesora. Pedro, ya dijimos que ese calor lo necesitamos medir. ¿Cómo lo medimos? Mediante instrumentos que tienen escalas que nos miden esa temperatura y nos va a indicar si está frío o está caliente. ¿Tú te acuerdas cuáles son las escalas de temperatura que podemos encontrar? Sí, las escalas de temperatura pues sería... Estamos hablando sobre los grados centígrados y Kelvin y todas esas, profesora. Sí. ¿Ya dijiste 2? ¿Faltan 2? Sería Rankine y Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Ok, gracias. Muy bien. Son grados Celsius. Ubícate, por favor, Pedro, en las dos escalas, Celsius y Kelvin. Bueno, todos, ¿eh? Celsius y Kelvin. A ver, Pedro. Si yo tengo 0 grados Celsius, ¿cuántos voy a tener en Kelvin, de acuerdo a la escala? 273. 273.15 Kelvin. Ok. Si yo aumento 1 grado la temperatura en los Celsius, ¿cuántos tengo en los Kelvin? 274.15 Kelvin. Correcto. Si yo le bajo 1 grado a esa temperatura, ahora voy a tener menos 1 grado Celsius. ¿Cuántos tengo en Kelvin? 272.15 Kelvin. Sí. Ahora dime, ¿cuánto vale el incremento en la escala en Celsius en comparación con la escala en Kelvin? Serían más 273 grados, ¿no, profesora? No. Dime nada más el incremento. ¿Cuál es el incremento en la escala en Celsius comparado con la escala en Kelvin? ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Yo te pregunté que si a 0 grados tengo 273.15, estamos al mismo nivel, solamente que son dos escalas distintas, pero es temperatura. Si yo aumento 1 grado en los Celsius, tú ya me lo dijiste, si es correcto, aumenta 1 grado en los Kelvin. Si baja 1 grado en los Celsius, baja 1 grado en los Kelvin. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el incremento de estas dos unidades? El incremento. ¿Sí identificamos qué es un incremento? Sería de 1 grado, ¿no, profesor? De una unidad, exacto, Pedro, así, de una unidad. Entonces, por favor, anótenlo en su cuaderno y subrayenlo, porque tan fácil que es una unidad y a veces se nos olvida, ¿eh? Solo el incremento, en este caso, de los grados Celsius a los Kelvin equivale 1, ¿eh? Un incremento. Anótenlo, por favor, y subrayenlo. Ok, gracias, Pedro. Entonces nos vamos a ir con la parte de la termodinámica. Para hablar de esta parte, tendremos que separar ese término en dos. La palabra termo, que significa calor, y la palabra dinámica, que me representa
ese movimiento de estas moléculas que van a estar vibrando, que están activas todo el tiempo. Entonces, me va a generar en conjunto la palabra termodinámica, el estudio del movimiento del calor. Eso es lo que significa. Y para estudiar ese movimiento del calor, tendremos que recordar lo que es la primera ley de la termodinámica, llamada ley de la conservación de la masa o de la energía. Así es que, por favor, Javier Díaz. Javier. Aquí estoy, profesora. Javier, desde la secundaria, a veces hasta desde la primaria, ya nos están enseñando que hay un postulado y que habla acerca de la ley de la conservación de la masa. ¿Tú te acuerdas qué es eso? ¿Qué decía ese postulado? Pues decía que la masa no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma, o sea, que toma otra forma, por así decirlo. Sí, la materia se está transformando, es correcto. Lo mismo ocurre con la energía. Les voy a mandar un video, bueno, más tardecito les voy a mandar, porque un ejemplo así bien sencillo, fácil, bueno, decimos fácil, pero es complicado, ¿eh? Cuando nosotros ingerimos la comida, nuestros alimentos, que es la materia, nuestro cuerpo va a tener una función de poderla transformar. Parte de ellas, que es vitaminas, pues la va a absorber nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque nos va a dar igual energía, compuestos orgánicos, hasta bacterias podemos estar hasta ingiriendo, ¿no? Pero el estómago, los intestinos, todos nuestros órganos están haciendo una función, están procesando todo esto. Entonces, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo ocurre con nosotros. Y después ya se transformó, ya captó todo lo necesario, los nutrientes y demás, nuestro cuerpo, hay que desechar algo. Tenemos que desechar algo. Aún así, aunque desechemos, aunque tengamos nuestras heces fecales jóvenes, todavía se procesa. Así es que el video que les voy a mandar, espero que no les sea asqueroso. Les voy a mandar un video, más o menos tarda como 35 minutos, para que ustedes cuando tengan tiempecito en la tarde, en su casa, con su familia o ustedes solos, como ustedes quieran, véanlo. Está interesante. ¿Cómo es que todavía esas heces fecales, que hay un drenaje que se los lleva quién sabe a dónde, todavía se puede procesar? Y descubrimos que todavía es útil para algo. Es interesante esto. Pero bueno, efectivamente, esta energía también se está transformando. No viene de la nada, sino que se está transformando. Entonces aquí aparecen dos imágenes. Una que es una plataforma, una refinería, donde se obtiene lo que son los combustibles para después procesarlos y llevarlos hasta el final como luz. Nos genera energía eléctrica. O los rayos del sol, tenemos ahí un panel que está captando toda esa energía y otra vez la transforma en una energía luminosa, ¿no?, que tenemos ahí. Entonces, la energía todo el tiempo se está transformando. Bien. Y la segunda ley de la termodinámica nos habla del sentido, de la dirección, hacia dónde se mueve. Siempre va a cumplirse lo siguiente. Cuando yo tengo un cuerpo llamado sistema, lo que ustedes quieran, cualquier objeto, cualquier masa, que presenta alta temperatura, va a ser el cual va a ceder energía a otro cuerpo que presenta baja energía. Es decir, siempre va del cuerpo que presenta alta al de cuerpo que presenta baja. Esa es la dirección, ese es el sentido con el cual se mueve, en este caso, la energía. Por lo tanto, se debe de cumplir lo que es TH, que es temperatura de cualquier objeto, cualquier sistema, frío, cold, sesco, y TH, hot, caliente. Entonces, debe de haber esa diferencia de temperatura para que se pueda generar ese intercambio de energía. Ahí puse una imagen medio chistosa, pero es un espacio abierto y además vemos que la temperatura es bastante baja porque está la nieve, pero aquí hay un tubo, un metal, que obviamente pues la temperatura también es bastante baja y esta persona pega la lengua al metal. ¿Qué pasa con la saliva? Se empieza a solidificar. ¿Y qué pasa con la lengua? Empieza a perder calor porque se le está transmitiendo a este objeto que está aquí, es un tubo, no sé qué sea aquí, pero le está perdiendo. Entonces, la energía siempre va del cuerpo que presenta alta al cuerpo que presenta baja energía. Bien.
Seguimos con la ley cero de la termodinámica. ¿Esto qué me relaciona? Algo que se le conoce como equilibrio térmico. Un equilibrio térmico es, ya tengo los dos cuerpos, están en contacto y llegan a la misma temperatura. Tardaron cierto tiempo para lograrlo y llegan a la misma temperatura. Esto ocurre en los sistemas ideales, jóvenes, pero en la realidad siempre vamos a tener una pérdida más menos 1, si es que es muy buena la transferencia de calor, pero por lo regular, si hay un poquito de variación. No llegamos exactamente al equilibrio térmico, no llegamos, porque hay algo más que también absorbe energía. Entonces, entre el cuerpo que presenta alta temperatura, un cuerpo que presenta baja temperatura, en medio va a existir este intercambio de calor. Y a esto queremos llegar, a la transferencia de calor. Es decir, cómo se mueve la energía. Ya sabemos hacia dónde se mueve, ya sabemos que esa energía se está transformando todo el tiempo. Ya sabemos, en este caso, que va a haber un equilibrio térmico. Pero cómo se mueve la energía. Ahí queremos llegar, que está relacionado a esta transferencia de calor. Por lo tanto, tenemos dos cosas. Primero, la termodinámica, ya lo revisamos, estudia de forma general lo que es la relación entre el calor y las formas que se manifiesta esta energía. Pero ahora la transferencia de calor, lo único que hace es estudiar cómo se mueve la energía, cómo se transporta la energía, cómo llega la energía al otro cuerpo. Y para ello existen tres formas, también llamadas mecanismos de transferencia de calor. Vayan tomando nota, por favor. Entonces, dentro de estos mecanismos aparece lo que es la conducción, la convección y la radiación. Una convención, jóvenes, y que a veces nos pasa en casa, tenemos un recipiente en la estufa que contiene algún líquido, algo que se está calentando, y alguien le dejó la cuchara, y nos piden, vele a mover a lo que está ahí en ese recipiente, ¿no? Y ya tiene como 20, 15 minutos ahí con fuego. Entonces la cuchara es de metal. Llegamos y queremos agarrar la cuchara ya se calentó, nos quemamos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una transferencia de calor por convección a través de estos materiales sólidos. Que observamos aquí, hay esta varilla, entonces se acerca a la fogata, hasta se alcanza a ver un poquito de color rojo porque empieza a calentar, pero a medida que se va calentando, también ese calor se va moviendo a lo largo de esta varilla. Y observamos que esta mano tiene un guante. ¿Por qué? Pues porque puede ser que ese calor llegue hasta arriba, ya que esto es un metal. Esta es una transferencia de calor por conducción. Para la convección, ahora tenemos aquí lo que es la fogata, y está la superficie sólida que representan unas manos. ¿Qué tengo entre las manos y la fogata? Voy a tener un fluido llamado aire. Y el aire es el que se va a calentar. Y por lo tanto, cuando llega a mi superficie, a mis manos, voy a sentir ese calor, pero voy a tener aire caliente. Esto es lo que yo tengo aquí. Puede ser caliente. A lo mejor ahorita, por ejemplo, ya empieza a hacer bastante calor. Tenemos un ventilador. Pues el ventilador lo que está haciendo, impulsando aire, pero ahora aire frío. Y eso es un ejemplo de convección. Ahora bien, la radiación. La radiación, aquí viene un ejemplo y pareciera lo mismo que la convección. Solamente esta imagen, esta es una representación simbólica, pero no significa que la radiación nada más venga de una fogata, no. Cuando se habla de la radiación, se hace referencia a lo que es el espectro de luz, donde ustedes revisan lo que son las longitudes de onda, lo que es la frecuencia, las ondas de radio, las microondas, la energía de luz ultravioleta, infrarrojos. Entonces, es hablar de ese espectro de luz, pero referente a esa fuente de energía, a esa radiación que se puede presentar hacia un cuerpo. ¿Continúo, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? Maestro, ¿cómo dijo que se llaman? ¿Mecanismos de qué? Mecanismos de transferencia de calor. Conducción, convección y radiación. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Todavía tenemos tiempo, jóvenes? Tres minutos, profesora. Ok, ya terminamos con esta. Terminamos con esta.
Vamos a ver que toda esta parte básica teórica, que a lo mejor ya hasta conocían ustedes o recordaron dentro de sus clases, pues tiene una aplicación ahora en la ingeniería. Dentro de esa aplicación tenemos lo que es la selección de materiales. Si mi objetivo es calentar, tendré que seleccionar un material adecuado que pueda yo utilizar para calentar. Si mi función es enfriar, pues tendré que hacer lo mismo. Si mi tanque, mi recipiente tiene la función igual de calentar, como en el caso de la columna de destilación, o evaporar, como los evaporadores, o los secadores, o los hornos, y podemos hablar de muchos equipos, pues bueno, dependiendo para qué lo voy a utilizar, de qué va a ser mi proceso, qué voy a procesar en esos recipientes, en esos tanques, en esos equipos, que voy a transportar en las tuberías, pues tendré que hacer la selección adecuada y correcta de los materiales. Hay gente especializada, por lo regular son los ingenieros químicos que se encargan del diseño de los equipos. Me decía su compañero, bueno, ¿y por qué aparecen esas líneas, esos numeritos en la columna de destilación? Pues son platos, son divisiones, eso es parte del diseño. Los ingenieros químicos, dentro de su campo, tienen la facultad de diseñar esos equipos con platos, sin platos, con relleno, el tamaño, en qué sección se alimenta la mezcla líquida, si está por la parte superior, inferior, en medio, ellos lo deciden, ellos saben en dónde debe de ser. Pero, sin embargo, ustedes tendrán que conocer el principio básico de funcionamiento para poder después realizar el control de las variables importantes que se tienen que medir aquí. Y esto está relacionado, obviamente, con un costo. A veces hay en compañías, hay empresas que pues buscan abaratar, obviamente, estos gastos o bajarle costos. Y hay personas, igual en la industria, pues que se dedican a la mejor a la selección, a comprar materiales. Dice, bueno, pues este está más barato, pues hay que comprarlo, ¿no? Tiene la misma función, va a mover un fluido y ya se acabó. No es así tan fácil. No es de bajarle el precio nada más por bajarle, ¿no? A veces acuérdense que lo barato sale caro. Entonces, para evitarme muchos problemas, porque puede ser que yo compré una sección de tuberías y estoy transportando un fluido, a lo mejor es agua, a lo mejor es ácido, a lo mejor es un yogur, a lo mejor es una crema, a lo mejor es una pasta, X fluido. Y entonces no puedo comprar cualquier tubería, no porque se utilice para mover el fluido, sino que esa tubería va a estar de acuerdo a lo que yo voy a mover ahí, para evitarme muchos problemas. A lo mejor me es funcional durante 1 año, 2 años, y después voy a tener problemas y voy a tener que comprar otra. Voy a hacer cambio de otra, ¿no? Entonces, por eso es importante, en este caso, seleccionar el material adecuado. Lo mismo ustedes en sus instrumentos, cuando seleccionan instrumentos, también se habla de materiales, hasta de protecciones, si está en el ambiente, si está adentro de un lugar, esas IPs, esas famosas IPs que aparecen en los instrumentos, pues lo mismo se necesita aquí. Y además, hay que cuidar el medio ambiente, jóvenes. Si decimos que la energía proviene de quemar combustibles, al quemar combustibles libero gases de combustión. Y esos gases de combustión al final se convierten, pues obviamente, en contaminación. Hay que cuidar esto. Hay equipos como son las famosas calderas que generan, o generadores igual de vapor, donde necesito quemar combustibles, pero hasta eso, existen quemadores especiales, existen combustibles donde se ve reducido un poco, esos gases de combustión. Entonces tenemos que cuidar el medio ambiente. No solamente hablar de la contaminación atmosférica, sino que puede haber contaminación en el suelo, en el aire, y llegamos a un punto esencial, un punto importante para ustedes, y que no aparece ni siquiera en los programas, y estamos gestionando para que ojalá y lo podamos incluir, que es la seguridad. Toda carrera, llámese ingeniería o la que ustedes quieran, lo primordial es la seguridad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de los accidentes industriales? Muchos accidentes industriales que pasan, provocados hasta por nosotros mismos, ¿no? Por el personal. Son 5 minutos, ya estoy tomando el tiempo. Ya hay cambio de jornada, ya me tengo que ir. Y exactamente 5 minutos antes de salirme, la bomba X
sale de operación. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pero ya es mi hora, ya me tengo que ir. Que el turno que viene, la persona que viene del otro turno, hay que la arregle. Pero ni siquiera lo escribo en una bitácora, ni siquiera lo espero para decirle que esa bomba salió de funcionamiento, que tuvo tal problema. Simplemente me voy. Y el que viene, pues no va a adivinar. No va a adivinar si esa bomba se descompuso o no. Y a lo mejor le piden a él energizar la bomba y provocamos hasta accidentes. Entonces, hay muchas cuestiones que pasan en la industria, jóvenes, que están enfocados a esta parte de la seguridad. Y les digo, durante el transcurso del semestre de las clases, vamos a ir metiendo un poquito de esta parte de seguridad, porque es sumamente importante e interesante. Voy a quitar esto y ya nada más, híjole, ya son 11:33. Nada más quiero terminar con esto, jóvenes. Regálenme 2 minutos, igual ya tengo la otra clase. Entonces, aquí estamos observando una tubería. Esta es una tubería que transporta vapor. Esta tubería debe de estar totalmente aislada por 2 razones. Una, para evitar accidentes. Para que alguien, si alguien toca estas tuberías, de hecho es la que aparece aquí y aquí, no se queme. Entonces, evito accidentes. Una. Siguiente, como voy a mover vapor, hay que evitar fugas de esa energía, fugas de vapor. Sí puede haber fugas, pero que sean las mínimas posibles. ¿Por qué? Porque si yo estoy perdiendo vapor, significa que estoy perdiendo dinero, porque el combustible cuesta, tiene un valor, ¿vale? Entonces mi tubería debe estar totalmente aislada y es el símbolo que vimos en su ISO 10628. Se representa con ese símbolo que nosotros observamos. ¿Sí? Bien. Necesito, por favor, jóvenes, que la siguiente clase, ustedes me traigan 4 valores. Se llama conductividad térmica. Anótenla, por favor. Conductividad térmica. Van ustedes a buscar una tabla y van a seleccionar 2 valores de materiales que presenten alta conductividad y 2 valores de materiales que presenten baja conductividad junto con sus unidades, por favor. Eso se queda de tarea para la siguiente clase, jóvenes. Termino de pasar lista para los que faltaron. Lilia Marisol. ¿Dónde está? Francisco Miranda. No, profa, aquí estoy. Lo que pasa es que ya empezó mi otra clase y ando en las 2. Sí, ya nos vamos. Gracias. Francisco sí está. Okay. Presente. Sí, gracias. Simbri, Isaí. Presente, maestra. Alexander Santis. Presente. Jorge Israel. Presente. Mario Uriel. Presente. Gracias. Antonio Daniel. Presente. David Martínez. Cristian Anselmo. Presente. Vera Manu. Vera Domínguez, presente. Sí, Martínez Reyes, David. David, ¿ya está? Bueno, los demás ya les pasé lista, jóvenes. Gracias, tenga buena tarde y pasen a su otra clase, por favor. Gracias, profesora. Hasta mañana. Profesora, Gracias. Sí, dime. no sé si a mí me tenga lista. ¿Eres qué? ¿Mesa? Sí. No, pero te voy a anotar. Y yo también, profesora, soy Díaz Flores. Sí, permíteme. ¿Mesa Fernández? Ajá, Fernández